Muy bien. Bueno, ¿todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Perfecto. Bueno, voy a iniciar entonces acá. Presentación. Bueno, la idea entonces hoy lo que vamos a hablar es un poco del manejo de errores en C, que tiene algunas diferencias con cómo ustedes me imagino que han venido trabajando con errores con otros lenguajes, con Java, Python y bueno, con otros, con los que tengan experiencia. Em, entonces, yendo un poco a su experiencia anterior, y corríjame si me equivoco, pero bueno, acá puse un ejemplito en Java, qué pasa cuando uno hace una división por cero. Java te va a tirar una excepción, ¿sí? Y lo que pasa, bueno, acá en este código lo que estaba tratando de mostrar un poco es que uno, si bien la excepción se está lanzando desde una función, como que el programa va a retroceder, entre comillas, en el stack de ejecución hasta el lugar donde haya un- exista código que capture esa excepción, que puede ser propio, código propio o puede ser ya del framework. Pero siempre va a haber algún lugar donde una excepción va a ser capturada, ¿sí? Esto tiene la ventaja, obviamente, de que yo puedo salir de cualquier lado, eh, digamos, desde cualquier punto en el que esté en la ejecución, puedo ir para arriba, eh, volviendo hacia el lugar donde se puede hacer algo al respecto de esa excepción. También tiene sentido en un lenguaje como Java, donde la mayoría de los recursos son manejados por el propio framework. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por liberar recursos como ser memoria y demás, porque ya al salir digamos, al pasar el garbage collector después se va a encargar de hacer esa limpieza por nosotros. Eso en C no existe, y es algo que tenemos que tener en cuenta, que ahora vamos a charlar un poco. Entonces, bueno, yendo a C, dijimos, las excepciones, como dijimos antes, las excepciones no existen. El concepto de excepción no es algo que esté implementado en el lenguaje. Y en general, el manejo que se hace de los errores en las librerías que vienen con el lenguaje del estándar, las Standard Library, son dos cosas. Una es retornar valores, usar el valor de retorno de las funciones para retornar valores de error. Ahora vamos a charlar un poco de cada una. Y la otra es la utilización de la variable global, entre comillas, no es una variable global, pero bueno, funciona, eh, digamos, para el uso que le vamos a dar nosotros, la podemos tomar como es una variable global, se llama erno. Entonces, bueno, yendo un poco primero a los valores de retorno de las funciones, la mayoría de las funciones de la librería devuelven valores especiales en caso de que haya un error. Por ejemplo, cuando uno hace una malloc para alocar un espacio de memoria, si el lenguaje o el sistema operativo no puede alocar ese espacio, nos va a devolver un valor null. ¿Sí? Entonces es importante que siempre hagamos el chequeo, más allá de que en general nosotros en nuestra práctica, cuando estemos trabajando con programas que corren en una computadora, en una laptop o en un desktop, no vamos a tener este problema, salvo que pidamos mucha memoria. Cuando ustedes estén trabajando con sistemas embebidos, con sistemas que están mucho más limitados en recursos, se vuelve mucho más importante esto, ¿sí? Lo mismo, bueno, o sea, hay montones, después vamos a ver dentro del material que les pasamos hay una lista de todos los valores que van a retornar cada una de esas funciones en caso de error. Una cosa fundamental es que el valor que esté devolviendo esa función sea un valor que no sea posible que ocurra, que sea devuelto bajo condiciones normales. ¿Sí? O sea, en el malloc devuelve un null o el scanf va a devolver un end of file, y son valores especiales que sabemos que
con los que no podemos operar, pero en cuando nosotros estemos implementándolo también tenemos que tener esto en cuenta. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más eso adelante. Esto, bueno, con respecto a los valores de retorno. Después, con respecto a Erno, dijimos que entonces es un indicador de un error global. O sea, esto funciona como si fuera una variable global. Cada vez que existe un error en las librerías en las funciones de la librería estándar, en general se va a setear un valor a esta variable, ¿sí? Lo que es importante es que hay que chequearla solamente en caso de que haya habido un error real. O sea, primero tenemos que chequear acá que el valor de retorno de la función fue un valor, fue un valor de error, ¿sí? Y después, en base a eso, podemos usar esta variable para saber un poco más de cuál fue el problema, ¿sí? No siempre el valor ese de retorno que nos devolver va a tener toda la información que necesitamos. Una cosa importante es que siempre hay que ponerlo en cero antes de cada llamada. O sea, puede ser que si yo hago 2 o 3 llamadas consecutivas a funciones de la librería estándar, alguna genere un error y esté seteando ese valor y después las siguientes no lo cambian ese valor. ¿Sí? O sea, en general las funciones solamente le asignan un valor en caso de que haya ocurrido un error, pero si no hubo un error, no es que lo van a poner en cero. ¿Sí? Entonces, algo importante es ponerlo en cero antes de ir a utilizarlo, ¿sí? Antes de chequearlo. Y después, obviamente, el historial, entre comillas, se va borrando. O sea, si, como decía antes, hubo 2 o 3 funciones consecutivas en las que yo llamo y hubo error en cada una de ellas, el error se va pisando, ¿sí? Entonces, solamente va a quedar el valor de la última función que tuvo un error. Esta variable erno está definida en esta librería, en erno.h, que también es de la librería estándar, y y hay una serie de constantes que son los valores que puede llegar a tomar esta variable que están definidas en esa librería, en ese encabezado. Perdón. Algunos ejemplos son esos que puse ahí. En OMEM es que no se pudo alocar la memoria porque no hay memoria disponible. El range es cuando hay un overflow, que estamos pasándonos del rango que está soportado por una variable. Y bueno, hay montones de otras que también después en los links a los recursos están disponibles, si los quieren ver. Profe, una consulta. Decime. Dos filminos antes que usted menciona que scanf puede llegar a tener un error. Sí. Eh, ¿Cómo o sea, lo asigna a la variable esta o porque el scanf no se guarda en ningún lado, digo? O sea, no se almacenan. ¿Cómo Scan, E o eh, F? scanf te devuelve un valor. Lo que pasa es que uno en general no lo deja pasar y no lo ignora, ¿sí? Pero Sí, si vos chequeas si vos ves la firma de la función, vas a ver que no es una función que devuelve void. es un retorno algo. Claro, es un integer, creo. De hecho, todos estos son integers, sí, son enteros. Esto erno, o sea, es un tipo especial, creo que es erno underscore t, algo así, pero es básicamente un entero. Claro, ok. ¿Sí? Lo mismo con malloc, que bueno, lo estoy asignando a una variable, pero Claro, o sea, malloc, o sea, vos le estás asignando un puntero, dependiendo el sistema operativo que estés, va a tener una cantidad de bytes determinados, pero en definitiva es un entero, ¿sí? Porque es una dirección de memoria. claro. Bien. ¿Quedó claro eso entonces? Sí, sí, entonces, Perfecto. Bueno, con Erno también hay una funcioncita que podemos utilizar que se utiliza para reportar errores al estándar error. ¿Sí? Yo no sé si tienen claro que son el stdin, stdout, stdr. ¿Escucharon alguna vez de todo eso? Los streams. no, yo lo relaciono con el estándar IO, pero es nada que ver. No, en realidad sí justamente tiene que ver. Eh,
Lo que son, o sea, estos son streams que están definidos, eh, que están disponibles al programa, ¿sí? Que estamos ejecutando eh, estamos ejecutando. El standard output en general se imprime por pantalla. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Pero básicamente el standard output es un stream que, salvo que se redireccione, siempre va a salir a la pantalla, lo mismo que el standard error. Sí, estos son como, en Unix son como archivos. ¿Sí? En Unix todos son archivos básicamente. Y estos streams también lo son, ¿sí? Los maneja así. Lo que pasa que, bueno, estos son como archivos especiales, que no son archivos físicos, digamos, que se guardan eh, en el disco rígido, sino que son archivos a los que podemos acceder y que podemos eh, redireccionar. El standard input en general, por ejemplo, está asociado al input del usuario, ¿sí? Al teclado, pero también se puede asociar a un archivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere leer de un archivo, se podría redireccionar el input a un archivo. Bueno, básicamente entonces lo que va a hacer esta función perror es imprimir los detalles del error, ¿sí? Por pantalla en general, porque el estándar error, como le dije antes, en general no se redirecciona. Y ahora después vamos a ver un ejemplito de cómo es. Pero bueno, básicamente el parámetro que recibe, ese parámetro S, lo que sirve como mensaje adicional al mensaje de error del sistema. Ahora, igual, no se preocupe, vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, pero yendo a nosotros como programadores, cuando estamos diseñando una interfaz, ¿sí? No vamos a estar utilizando en general eh, la variable esta global erno. En general lo que vamos a usar es usar el mismo patrón de devolver valores de error para nuestras funciones. Ahora vamos a ver un poco también eso en la práctica. Y como les decía antes, es fundamental que los valores de error que retornemos no sean valores que puedan existir, ¿no? Que puedan ocurrir en una ejecución normal del programa. Como ejemplo, para un sistema de manejo de la tarjeta SUBE, se podría tener la siguiente función que devuelva cuántos viajes efectuó el usuario desde una fecha de requerida. ¿Sí? Vamos a identificar al usuario con el DNI y le vamos a pasar una fecha. Esta función, bajo condiciones normales, te va a devolver la cantidad de viajes que efectuó ese usuario. Ahora, como este es un entero también, obviamente los valores de error que deberíamos retornar no deberían ser enteros positivos, porque si no, no vamos a poder discernir de cuándo es un error y cuándo es algo eh, que no fue un error, digamos, es información real. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, los definimos como constantes con valores negativos, donde ya sabemos entonces que no se puede tener valores negativos en la cantidad de viajes. ¿Se entiende un poco ahora a lo que voy con usar valores que no sean reales? Sí, perfecto. Sí, y si fuera un caso de una función que devuelve, que es posible que devuelva un valor negativo, ahí cómo lo encarás. Y bueno, eso depende cada función. O sea, si son puntualmente, si es un entero, si estás devolviendo un entero que puede ser cualquier entero del rango, digamos, dentro del rango de los enteros, probablemente tengas que usar algo distinto. Claro. Ahora después vamos a ver también un poco de eso. Bien. Ahora, ¿dónde vamos a hacer el manejo del error? ¿Sí? Porque, como decíamos antes, en C no tenemos ese retroceso automático en el stack, ¿no? Sino que vamos a tener que ir chequeando y a medida que vamos metiéndonos más haciendo llamada de función y demás, vamos a tener que volver manualmente para atrás.
¿sí? Vamos a tener, manualmente me refiero a que vamos a tener que hacer un return de un valor determinado, un valor de error. La función que invocó al método tendría que, a su vez, a la función, perdón, tendría que devolver ese valor de error, ¿sí? Probablemente sí habría que hacer lo que hacemos con las excepciones, que no es que exponemos excepciones que son específicas de la implementación, sino que son más generales, ¿sí? O sea, si en este caso, por ejemplo, en algún lugar de esta función cantidad de viajes yo estuviera haciendo un malloc y no me alcanza la memoria para eso, probablemente no debería devolver el error, digamos, de que falle un malloc, porque yo desde afuera que estoy llamando eso, no tengo ni idea de qué memoria estoy reservando ni nada. Tal vez con el malloc es un caso medio especial porque, bueno, es un tema de recursos del sistema y si no se puede reservar memoria, probablemente estés al horno en general, digamos, en la ejecución general del sistema. Pero con errores más específicos, que sean errores tal vez de lógica de negocio, también, o sea, por ejemplo, no sé, imaginemos que el DNI, no sé, que filtramos, no sé, bueno, no sé, ahora en este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, creo que se entiende un poco la idea a lo que voy. No, o sea, la idea es tratar de no exponer demasiado de la implementación al hacer ese manejo de errores, sino hacer lo más útil posible en el sentido de, bueno, no sé, en este caso, por ejemplo, la fecha que me pasaste no es válida, ¿sí? O sea, eso es algo que yo, al ser consumidor de esta función, es algo sobre lo que tengo control, y algo sobre lo que sé. Digo, sí, le pasé mal la fecha, bueno, capaz que tendría que validar las fechas antes de pasarlas, por ejemplo. Entonces, volviendo acá, sí. ¿Quería decir algo? No, o sea que en ese caso de la fecha inválida, lo manejo dentro del método, del mismo método, para devolver eso. Claro, o sea, en este Devuelvo caso, un -1000 o un -1001, según lo que corresponda. claro, o sea, estos errores son errores que el usuario de mi función puede entender, ¿sí? Porque no están ligados a la implementación. Ahora, si por ejemplo yo en esa cantidad de viajes, no sé, estoy usando una conexión a una base de datos y la conexión a la base de datos no funciona, si está caída la base de datos. Capaz que no tengo que devolverle eso, capaz que tengo que abstraerlo un poco de eso y decirle, bueno, hubo un error en el programa, no sé, ¿entendés? O sea, digamos, con las cosas que son de infraestructura, de recursos del sistema, es un poco más complejo esto, ¿sí? Porque es, como decía antes, o sea, si no tenés conexión a la base de datos, probablemente no te dan de nada directamente. Claro. Pero sí, no sé, si estamos usando una lista y tenemos un puntero que está apuntando a cualquier lado, o no sé, algo por el estilo, ¿se entiende? O sea, eso ya es muy específico de la implementación. Entonces, que yo al usuario que está usando mi función Ya no le le importa. devuelve ese error, claro, él no puede hacer nada sobre eso. Ujú. O sea, es un problema, es un problema mío, básicamente, mío como el programador que implementó esa función, ¿sí? Esa librería. Claro, entiendo. Sí, es un poco cuando pasa, no sé, estás en un frontend de, no sé, un banco y te aparece un error, un HTTP de 403 y te tira todo el código. En Claro, vez, deberías transformar al usuario, che, hubo un error en nuestra aplicación, disculpa las molestias, en vez de todo el código. Ah, intente más tarde. Tal cual. claro, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, volviendo acá, el manejo del error se va a hacer donde se pueda tomar una decisión de cómo proseguir, ¿sí? O sea, por ejemplo, como decíamos antes, si el error se debe a un ingreso erróneo del usuario, entonces el manejo del error tendría que ser en el lugar donde yo estoy tomando el input del usuario, ¿sí? Si yo en algún lugar, por ejemplo, estaba pidiendo la fecha volviendo al ejemplo estaba pidiendo la fecha desde cuándo yo quiero calcular la cantidad de viajes, probablemente el manejo lo tendría que hacer en ese lugar. El manejo me refiero en vez de seguir haciendo return de
es fecha inválida, llegar hasta un lugar donde me pregunte si es fecha inválida, entonces tengo que volver a pedirle una fecha. No sé si se entiende algo por ese lado. Lo mismo, si es un error que es inesperado del sistema, tengo que volver hasta el lugar donde yo pueda liberar todos los recursos que había alocado, o sea, toda la memoria, los archivos que haya abierto, todos los recursos que yo haya reservado para ejecutar el programa, tienen que ir liberándose a medida que yo voy saliendo, retrocediendo en el stack del sistema. Y eso es un poco lo que yo hablaba del principio, ¿no? O sea, que en Java, si bien obviamente hay recursos que uno puede reservar y que no se liberan automáticamente, en general la mayoría son recursos que son manejados por el propio sistema, por el propio framework. Entonces no tengo esa necesidad de andar haciendo un manejo específico de esos errores. En este caso no existe eso, estoy a mucho más bajo nivel, entonces el manejo lo tengo que hacer yo en cada lugar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces con eso ahora vamos a pasar un poco a los ejemplos prácticos. Acá al final le dejé entonces, como le decía, las referencias. Les muestro rápidamente. La primera es esta presentación que es del SEI, que es el Software Engineering Institute de una universidad, la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, que es una universidad súper reconocida. Está muy interesante esta presentación, habla bastante sobre esto, yo de hecho para armar mi presentación me basé bastante en esto. Tiene algunas cosas más que yo no mencioné, así que bueno, si quieren después mírenlo. Después tienen acá en el CPP Reference, tienen tienen las referencias a esto, tanto el Erno como la función esta error. Y por último está también un link a que también es un sitio del SEI, que tiene para cada función de la librería estándar, qué es lo que te devuelve si fue exitoso y qué es lo que devuelve en caso de error. Ven, un poco lo que yo le decía antes, que dependiendo cuál es la función, te va a devolver cosas que tengan o no sentido para esa función. A veces te devuelve 0, a veces te devuelve valores negativos, a veces te devuelve constantes como null o como WEOF. Pero bueno, cada función devuelve algo distinto porque justamente para poder diferenciar cuando se trata de un error y cuando se trata de un caso en que funciona todo correctamente. Bien, entonces vamos a ir a los ejemplos. Los ejemplos también están linkeados ahí. Es un repositorio acá. Es un repositorio en este grupo de GitLab. Y el primero que vamos a ver es cómo es el chequeo de valores de retorno a una función. Entonces vamos a venir acá. Básicamente, en el primer caso, lo que vamos a hacer es intentar reservar 64 GB de memoria. Perfecto. Este malloc claramente va a fallar, entonces vamos a ver que me está devolviendo un null. El segundo es, vamos a usar este atoy, que es una funcioncita que te devuelve un entero parseando un string, sí, o sea, devuelve un entero que está representado como un string. Y como en este caso le estamos pasando algo que no es un entero, me va a devolver 0 y entonces me va a decir que no se pudo convertir. Entonces, vamos a venir acá. Vamos a hacer gcc, crc. ¿Cómo se llama esto? Chequeo de valores. Y vamos a sacarlo a out. Profe, consulta, pero creo que nada que ver, pero ahí en el if, podemos poner if 01 o true o false y lo toma igual, ¿no? ¿En dónde, perdón? Viste que cuando uno pone if distinto a 01, que es un entero, o en un lenguaje como otro que puede ser booleano, true o false. ¿Eso lo toma igual el if? El if en C tiene, o sea, te va a volver falso si es, por ejemplo, en este caso es un 0. Claro. O sea, acá yo lo podría haber puesto así también.
vez de Igual a mí. hacer distinto y son equivalentes. Pero toma, evalúa enteros, no evalúa booleanos, porque lo tenés que definir el booleano, ¿no? Booleano sí, también lo define, los toma porque lo que pasa es que tienen que usar la librería esa stdbool. Ahora en otro caso lo usamos. Así Sí, sí. Perdón que lo me vemos ahí. completo, gracias. No. Bueno, entonces ahora vemos esto. Vemos que pasaron las dos cosas. Ven que acá dice falló la reservación de memoria con nemalloc, o sea que acá el string ese gigante era null cuando llamé acá. Y el segundo es que no pudo convertir el entero, entonces quiere decir que este entero es un 0. Otra cosa importante que no está mencionada ahí es que en Unix todos los comandos que son ejecutables desde el shell tienen que devolver un valor, ¿sí? O sea, en general van a ver que main, la firma de main en general no es esta, sino que además acá toma dos parámetros que son con los que podemos recibir parámetros de entrada desde la invocación del shell. Pero bueno, más allá de esos, en general se devuelve un entero main, ¿sí? Y la idea es que devuelva 0 en caso de que no haya habido ningún problema y que devuelva un valor distinto de 0 si es que existió algún error durante la ejecución del programa. Entiendo que ese valor lo seteamos nosotros para después poder manejarlo como queramos, o siempre es 0 o 1. Ya. En general, todos los comandos que uno ejecuta acá, no sé, por ejemplo, ls, o cualquier comando que uno vaya a ejecutar desde acá desde el shell, devuelve un valor numérico. Y si son, entonces, como no sé si alguna vez vieron que se puede, en Unix, digamos, la idea es que se van como concatenando los comandos con el llamado pipe. Sí. Bueno, esto depende bastante de si de poder hacer eso, ¿no? De que los valores de retorno sean distintos de 0 y poder ir juntando, concatenando diferentes valores en base a eso. Lo mismo que lo que decía antes, ¿no? De la redirección, o sea, eso del stdin, stdout y demás, también tiene que ver con esto. O sea, el std, al poner el pipe, uno está diciendo cuál es la entrada de ese comando. Pero bueno, eso está un poco fuera de esta charla. Pero sí, lo que sí es importante es esto, que sepan que en general, para seguir digamos, el estándar de las aplicaciones de consola, hay que devolver un entero que sea 0 si funciona todo bien y un valor distinto en caso de error. Bien. Perfecto. Después vamos a pasar al uso de Erno y Perror. Ahora vamos a ver este archivito. De paso me voy a copiar esto, así no tengo que andar tipeando y seguro la voy a pifiar. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos. El primero sería este. Entonces el primero también vamos a hacer lo mismo. Básicamente acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de reservar 64 GB de memoria. Y vamos a ver qué va a fallar. Entonces acá vamos a imprimir dos cosas. Una como en un printf, o sea, esto va a salir al stdout. Y acá vamos a usar el valor erno, ¿sí? De la variable global esta erno. Ven acá que yo estoy haciendo el include de erno.h para poder usarlo. Bien. Y lo segundo que vamos a hacer es usar perror para concatenándole este string, este texto. Y esto lo va a imprimir va a salir hacia el stdr. Entonces vamos a venir acá, la máquina virtual, ejecutamos, lo compilamos, perdón, lo ejecutamos y dice, bueno, el valor de erno es 12, sí, que eso no dice demasiado, si yo no lo puedo comparar con una constante, digamos, esos valores a mí no me van a significar nada, ¿sí? Pero lo otro que hice es, bueno, y lo otro que hizo fue imprimir ese string que yo le había pasado y a continuación
imprimió un mensaje del sistema que con el detalle del error, ¿sí? En base a ese erno, el sistema puede saber cuál fue el error y mostrar un mensaje acorde. Entonces me dice cannot allocate memory. Bien. Entonces, ese es el primero. El segundo ejemplo que vamos a ver es lo mismo, pero redireccionando el stdr a devnull. Devnull es como si es también, de nuevo, es como un archivo, es un archivo para Unix, va a ser un archivo, pero básicamente apunta a nada, ¿sí? Entonces, al hacer esto, lo que quiere decir es que el stderr no va a resultar, no va a quedar guardado en ningún lugar, no se va a imprimir en ningún lado. Yo lo corro, ven que, perdón, este es el std. Sí, está bien, perdón, sí, está bien. Pues sí, me confundí. A ver, el printf es el que imprime el valor de erno, está bien, estamos bien. Pero entonces que el otro string, el que se estaba imprimiendo al stdr, no se mostró en pantalla y no está en ningún lado, básicamente no quedó almacenado en ningún lugar. Después, por otro lado, podemos hacer lo mismo, podemos redireccionarlo hacia un archivo, ¿sí? Entonces, haciendo esto, vamos a ver que de nuevo vuelve a imprimir esto. Esto es el stdout. Vemos que no está impreso en ningún lado el mensaje del stdr, pero si yo hago un cat de este archivo, podemos ver que el mensaje se imprimió ahí. ¿Sí? ¿Se entiende ahora un poco cómo es el manejo de estos streams? O sea, ¿el archivo lo crea automáticamente o vos tenés que crearlo previamente? No, este archivo no existía. Yo al hacer digamos, este es sintaxis propia del shell. Entonces yo lo que estoy diciendo es que el stream número 2, que siempre es el stdr, lo tiene que tirar hacia ese archivo. O sea, un Buenísimo. un archivo que tiene este path. Y y de crearlo este archivo se encarga el sistema operativo. Sí, lo que no va a hacer es si este directorio no existiera, te va a tirar un error. ¿Sí? O no va a pasar nada, básicamente, porque no lo va a poder imprimir el error, pero no va a funcionar eso. Perfecto. Y lo mismo, bueno, podemos hacer con stdout. O sea, si yo, en vez de redireccionar el stdr, como hacía acá, que es el stream 2, o con el 1, lo de redirección a null, entonces ahí lo que está pasando es que está imprimiendo en pantalla solo el stdr. ¿Sí? Bien. Esto es un poco de Unix, o sea, más de sistemas operativos, pero bueno, se los cuento para que lo sepan. Bueno, y por último, sí. Perdón, el archivo no persiste en memoria, ¿no? Porque le pusiste temp o nada que ver. No, este directorio tmp es un directorio especial de Linux que lo que hace es que cuando vos reinicias la máquina, borra todos los archivos que estén ahí. Pero sí, O sea, ese log no, la próxima Simón. vez que ejecutemos, el programa va a estar. No entendí, a ver, repíteme. Cuando compilemos y ejecutemos otra vez ahí no me sale el código, ¿va a haber más logs o se va a borrar el archivo y se va a generar de vuelta? Es una buena pregunta. Creo que lo pisa el archivo, pero podemos probarlo. Ahora no me acuerdo. Si con un solo signo lo pisa y si pones dos signos, o sea, Claro. Concatena. O sea, si ustedes quieren guardar varios errores en el mismo log, tienen que poner dos, mayor, y el nombre del archivo, entonces lo va concatenando. Una cosa así. Buen dato. A ver. Bueno. Gracias. No, por favor. Bueno, y entonces volviendo acá al último ejemplo, vamos a ver un poco de cómo sería el manejo de los archivos, de los errores en una aplicación propia. Entonces acá yo lo que hice fue definir en el punto H una serie de constantes para diferentes errores. ¿Sí? Vamos a usar el mismo ejemplo que hicimos antes, un poco más extenso.
Vamos a tener la cantidad de viajes y otra función que es buscar usuarios. ¿Sí? En base al DNI me devolver el usuario. Este caso es un poco lo que decíamos antes. Cuando hablábamos de si no podés encontrar un valor de retorno que no sea digamos, un valor posible que devuelva esa función. Este caso no es exactamente eso, pero está en esas líneas. Porque lo que va a hacer acá va a devolver, como valor de retorno, va a devolver un error, pero a su vez necesitamos también poder devolver un usuario, ¿sí? un puntero al usuario. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mantener ese valor de retorno como error, pero a su vez vamos a tener un parámetro de salida. Así que va a ser un puntero a puntero. Esto capaz es un poco más avanzado, algo que todavía no vimos, pero que bueno, tienen que familiarizarse también. Y ahora les puedo explicar brevemente en qué consiste esto, así ya también queda un poco más claro. Entonces, bueno, vamos a venir acá a la implementación, al punto C. Tenemos la cantidad de viajes, ¿sí? Este sí está usando el std bool, que está devolviendo un valor, una variable bool, y ves que acá podemos hacer el distinto, ¿sí? Entonces, Claro. volviendo a lo que preguntabas vos antes. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero preguntar si la fecha es válida. Es una función que está hardcodeada, en principio va a devolver false. Si es inválida, entonces vamos a hacer un return fecha inválida. Después si no va a continuar, vamos a declarar una variable que sea un puntero a un usuario y le vamos a pasar el puntero a ese puntero. ¿Sí? O sea, fíjense que acá este puntero yo no lo estoy declarando, no le hice ninguna asignación, ¿sí? O sea, esto no lo podría usar así como está porque está apuntando a basura, básicamente. Bueno, y después, ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona eso, pero lo que quiero mostrarles rápidamente es que entonces vamos a verificar si el resultado de búsqueda del usuario no es distinto a 0, o lo que de nuevo podría poner es distinto, o sea, con el operador de exclamación. Entonces tenemos que devolvemos el resultado ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funciona el otro. Y si no, bueno, entonces lo que vamos a hacer es obtener cuál es la cantidad de viajes. Acá vamos a ignorar que no estamos teniendo en cuenta la fecha, porque esto es simplemente un ejemplo rápido. Vamos a liberar el usuario, ¿sí? Porque en este punto sí ya sabemos que este usuario es memoria que reservamos nosotros, así que tenemos que limpiarla antes de continuar. Y vamos a hacer el return de la cantidad de viajes. Vamos a devolver acá como el entero. Voy a contarles acá brevemente cómo funciona esto del puntero a puntero. Acá ya sabemos que puntero es como una doble referenciación, ¿sí? O sea, para poder hacer la asignación de esto, tenemos que pasarle una referencia al puntero, ¿sí? Para poder modificar ese puntero y decirle a dónde tiene que quedar apuntando. Entonces, lo que estamos haciendo acá básicamente es decir al contenido de usuario encontrado, ¿sí? O sea, digamos, básicamente al puntero, le asignamos la memoria que queremos reservar, que es el tamaño de este usuario, que es un extract, que tiene estos dos campos. Y bueno, después vamos a reservar también la memoria para el DNI y vamos a copiarlo el DNI que estábamos recibiendo por eso. El código es capaz que es medio rebuscado, no sé si estaba bueno para el ejemplo, pero bueno, después lo pueden ver en detalle y si tienen dudas lo charlamos. Pero bueno, básicamente acá se está hardcodeando la cantidad de viajes 16, eso acuérdense porque después en pantalla lo vamos a ver. Y Bien. Sí, ¿alguna duda? No, bien. Ah, perdón. Y después en el main lo que vamos a hacer es, vamos a llamar esa función cantidad de viajes, guardando el valor de ese que retorna esa función. Si es menor a 0, ya sabemos que se trata de un error,
¿sí? Como dijimos antes, los errores son siempre menores a 0 para que no se confundan. Y podemos hacer un switch, entonces dependiendo del error que haya dado, vamos a hacer un printf con el error que nos devolvió. Y si no sabemos de qué error se trata, porque no es ninguna de las constantes conocidas, vamos a hacer un error desconocido y listo. Vamos a hacer un return de viajes, ¿sí? Para que devuelva un valor negativo, como dijimos antes. Y por último, si no hubo un error, entonces lo que vamos a poder hacer es directamente imprimir cuál es la cantidad de viajes. ¿Sí? Vamos entonces acá a compilarlo. Y... esto me tapa. Ahí está. Vamos a hacer entonces out sube. Lo corremos, me dice la fecha prevista es inválida. Eso es porque acá yo le estaba devolviendo siempre falso la fecha. Vamos a ponerla que sea true. Lo volvemos a compilar. Ejecutamos de nuevo. Ahora el DNI previsto es inválido. De nuevo lo mismo, ¿no? O sea, esta función buscar usuario primero supuestamente validaba que es un DNI válido. Cambiamos. Lo compilamos, ejecutamos. Y ahí me devolvió el valor correcto que era ese 16 que había dicho antes. Pero bueno, más allá de, digamos, del dominio y del código este que capaz que es medio rebuscado, lo que me interesaba era que sea un poco más claro en un ejemplo cómo sería la definición de los constantes para los errores y cómo haríamos el manejo del error acá en el main. Acá sí en el main, por ejemplo, si yo le hubiera pedido primero la fecha y después le hubiera pedido el DNI, si me devuelve que la fecha es inválida, pero antes le volvería a decir, pasame una fecha que tenga este formato. Y así continuaría. Si es el DNI es inválido, bueno, lo mismo. Sí, si no se encontró el usuario, bueno, ya está. No se encontró, le preguntás si quiere buscar otro usuario o si no, cerrás el programa. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, acá después vamos a poner también ¿Para entonces subir todo eso? Sí, Perdón. esto ya está subido, ahora después lo publico en el Canvas, el link para que lleguen al repositorio este. Así ya tienen todo. Buenísimo. O sea, profe, que la buena práctica sería definir las excepciones, bueno, entre comillas definir, pero en el main, y de ahí ir manejándome, ¿no? Porque no sé si tiene No, que definir la excepción. imagínate algo, por ejemplo, o sea, yo acá metí todo en el main, pero uno a medida que va creciendo tu programa, no vas a meter, no sé, si por ejemplo estás requiriendo eh, que el usuario te pase los datos de entrada. Probablemente eso lo tengas que pasar a otra función que sea invocada por el main. ¿Sí? Sí, Entonces, no sé si, o sea, depende obviamente del contexto, depende de la implementación, de todo. Pero no siempre quiere decir que porque yo lo haya puesto acá en el main, esto siempre lo tienen que poner en el main. Es como le decía antes, o sea, tiene que estar en el lugar donde vos podés accionar sobre esos errores. Ya sea si es en el main, que vas a hacer un return de un valor de error, bueno, sí, capaz va en el main. Ahora, así como dice esto, podría haberlo. O sea, si acá, por ejemplo, la fecha válida me devolviera, en vez de devolver un bool, me devolviera esto, yo de acá, desde cantidad de viajes, a su vez tendría que hacer el return del valor que devolvió fecha válida. ¿Se entiende? sí. O sea, es como un pasamanos, digamos, que vas para arriba o para abajo, ¿sí? Y que tenés que ir pasando los valores de una forma u otra. Entiendo. Pero siempre digamos, la regla general es, vos lo tenés que seguir pasando hasta que llegues a un lugar donde vos puedas hacer algo sobre ese error. Ya sea decir, bueno, no puedo continuar la aplicación y la cerrás, o le pedís nuevo input, o lo que sea, ¿sí? Pero no, tenés que llegar hasta ese lugar, básicamente. Y en el camino, obviamente, como decía antes, también ir liberando los recursos que vas pidiendo en cada paso, en cada función. Genial. ¿Alguna consulta más?
No, por mi parte, una. El ejercicio que nos van a dar va a ser un poco usar el TDD y también excepciones. No son excepciones. O sea, eso es importante. Yo sé que uno está acostumbrado y lo decís por costumbre, pero tiene que quedar bien claro cómo es la diferencia, cuáles son las diferencias de por qué no son excepciones estas. No sé si vamos a hacer ejercicio de esto, la verdad no sé. Si es algo que esperamos que ustedes apliquen, por ejemplo, en el TP final. Sí, ya estuvimos armando el enunciado. Yo ahora sí lo voy a pasar. Lo voy a mandar por mail también, pero si quieren, aprovechen, si lo quieren leer, la próxima clase